Bueno, si nosotros somos testigos de una época y de alguna manera somos sus cronistas, tenemos que hablar de todo lo que sucede, de los grandes acontecimientos, de los sobrehumanos y los divinos. Ayer operaron al Papa, se cayeron todos los mitos, la Santísima Trinidad y los santos evangelios entraron al quirófano. Y entonces cuando esas cosas suceden en estos tiempos, y tenemos que hablar de ello, porque no podemos pasar indiferente frente a una realidad que nos explica una cantidad de cosas inexplicables. Tema apasionante, atrevido si se quiere para muchos, intocable. No, pero nosotros no tenemos compromiso. Nosotros tenemos compromiso y no solamente vamos a direccionar el tema en el análisis, sino que vamos a ver qué es lo que nos ha quedado en las manos. O sea, qué es lo que importa, qué es lo que nos ha quedado en las manos. O sea, ver, por ejemplo, templos sagrados que lucharon por la vida del más allá, por la salvación del alma, que se hicieron sordos y ciegos frente al dolor humano a lo largo de siglos, y que ahora nos hablan de problemas sociales, tiene que llamarnos la atención, tiene que despertarlo por lo menos nuestra curiosidad y meternos a lo mejor en lugares y en espacios que estaban vedados hasta hace muy poco tiempo. Vamos a hablar del tema, no tenemos por qué andar escondiendo nada. Y tuvo que ir, como cualquiera de nosotros, a ponerse en las manos de la ciencia si es que quería conservar la vida. Buenísimo, buenísimo. Entonces eso nos permite a nosotros que evaluemos las realidades. O sea, la verdad es la única realidad, y ahí lo tenemos, más evidente la sentencia de Aristóteles. La verdad es la única realidad, el hombre estaba enfermo, cada vez parece que cada vez se agravaba más el problema y optó por lo racional. Entonces, nosotros estamos festejando eso, contrario a lo que muchos creen. Y eso nos permite analizar, porque por ejemplo, la revolución que está produciendo el Papa Francisco en el Vaticano es admirable. O sea, cuando un obispo o un cardenal iba a ser llevado a los tribunales ordinarios acusado de fraude, de defraudación, de estafa, de negociados, no acorde con la teoría filosófica que emanaban desde los púlpitos, de los altares. Sin vergüenza, ahora se nota, hay uno de los cardenales más importantes de la curia romana que está siendo llevado a juicio ahora, en este momento. Entonces, esto es buenísimo, porque si es una institución venerable de la fe, o sea, vamos a hablar en serio, es una constitución social que orienta con plegarias, con rezos, con evocaciones, con meditación, con honestidad, con humildad, la salvación y la comprensión de los hombres. O sea, la comprensión de las diferencias. Y entonces una iglesia que se pone, una congregación que se pone al servicio de la verdad y de las grandes mayorías que esperaban esa verdad, pues es un avance extraordinario. Y hay que eso agradecerlo. Pero si bien es cierto, esto resulta un poco novedoso, ya hace tiempo que venimos nosotros observando que desde el Vaticano, o sea, desde el templo, desde los templos, ya el papado, que era el máximo dirigente de esas congregaciones sagradas, cuando bajaban a un territorio besaban la tierra, o sea, estaban hablando del problema humano, estaban hablando del plano
real, de la verdad absoluta, ese beso que daba un papa cuando bajaba a un país y besaba la tierra, era que estaba trayendo ese monstruo gigantesco, esa corporación a la tierra. Y lo oímos hablar muchas veces y los oímos hablar que hablan más del problema social que del problema de Dios y del Espíritu Santo y de los santos evangelios. La preocupación de la Iglesia, sobre todo con este último Papa, nos ha demostrado que hay más interés en resolver el problema humano que el problema divino. Un descubrimiento, una cosa muy importante, porque si una institución que acaudilla 1.300 millones supuestamente de creyentes, que entre en la realidad y que a partir de esa realidad envíe mensajes de solidaridad con las grandes mayorías, solo los pobres entrarán al reino de Dios, los pobres, pero los pobres viven acá, o sea, como una vez le dijo Perón, ustedes defienden derechos, no sé, de otro mundo, nosotros tenemos que defender los derechos de los que están acá en este plano, en la tierra. Entonces, ahora nosotros estamos viendo un acontecimiento, un hecho humano, resuelto desde la ciencia, o sea, lo que tenemos desarrollado nosotros con nuestras inteligencias. O sea, nuestras inteligencias han venido en el auxilio de un hombre que supuestamente es un ser superior en el plano físico. ¿Y cuál es el mensaje? Porque nosotros tenemos que entender los mensajes que el mundo está generando a través de sus mayores representantes. Y el Papa es uno de los mayores representantes, todo el mundo va a consultarlo. Los políticos lo consultan porque una bendición del Papa es asegurado moralmente un respaldo político. Entonces, cuando ese hombre que ocupó un plano hipotético de la divinidad de Dios en la tierra, lo vemos que se humaniza, lo vemos que ingresa a un quirófano. Hay un mensaje extraordinario ahí. Entonces, eso nos va a permitir avanzar con mucho más certeza sobre cosas muy ocultas, pero no ocultas por misterio, sino ocultas por la ambición y la mezquindad de la gente, la mezquindad de los poderosos sobre todo. Afortunadamente ya el hombre moderno ha ido descubriendo que no solo con las plegarias al cielo se resuelven los problemas humanos. Nosotros hemos tenido eso como un sentimiento íntimo que es más sentimental, más romántico que concreto y real. Nosotros sabemos que la lucha por la sobrevivencia y la supervivencia es una lucha humana, es una lucha material, es una lucha de espacios, es una lucha de trabajo, de esfuerzo, es una lucha que solamente lo sublime está en la imaginación, pero no, la realidad sabemos que si no nos movemos, si no movilizamos nuestras esperanzas y las ponemos a funcionar para producir resultados, lo sublime, lo divino es hipotético, o sea, es una señal que nos alimenta la esperanza, pero la realidad, nadie cuando tiene un problema, sobre todo irresuelto, cree que una plegaria se lo va a resolver, o sea, sí, deposita en la plegaria, en el credo, en el rezo, en la pasión esa por buscar a Dios, una gran esperanza, pero si tiene un profundo dolor insoportable físico, tiene que ir al médico, tiene que llamar un auxilio, una curandera, un médico, o sea, la plegaria, cuando nosotros hemos visto grandes creyentes con plegarias ceñidas y ciegas y se han muerto, o sea, la plegaria no fue suficiente, tendría que haber llegado, y el médico que estuviese con la capacidad científica de haber llegado al problema que tenía y habérselo resuelto mediante medicamentos físicos.
O sea, no sublime, no. Rezos y plegarias sí te ayudaban, pero no te resolvían, no te resolvían. Y vos me dirás, no, pero Dios. Y sí, yo te acepto lo tuyo, porque yo soy también creyente, pero con la salvaguarda de saber que si no salgo a hacer los videos todos los días, este mensaje no te llega. O sea, este mensaje te llega si yo salgo todas las mañanas a decirte lo que pienso. Por más que Dios me ayude y me alumbre y que crea que los ángeles aquí me rodean y todo, si yo no hago las cosas bien, mis mensajes los ven 10 tipos. Claro, muchos pueden suponer que yo estoy sustraído por el credo materialista y que a mí me ha poseído el demonio. Pero no es así. Ni tanto extremo para un lado, ni tanto extremo para el otro. Nosotros estamos en un plano de lucha, en un plano de supervivencia, estamos en una escuela de aprendizaje que no sabemos cuál es el destino una vez que nos graduemos. Para mí la muerte es la graduación, es el final de un ciclo, es terminar la escuela, pero después la profesión que aprendiste en algún lado, porque esto de vivir es una profesión que se aprende. En algún lado ese aprendizaje, me imagino, es de suponer, por toda la experiencia que tenemos, que en algún lado va a ser necesario poseerla. O sea, el conocimiento que adquirimos, la enseñanza, o lo que no aprendimos, en algún lugar nos van a pedir examen, seguramente. Será Dios con otro cuerpo, se gana otra galaxia, se gana otro planeta, se gana en otra vida, será la reencarnación, quién sabe. Pero que este show de la vida termina aquí, no, por algo estamos con tanto tiempo aprendiendo todos los días. No puede ser nada que te indique que lo que se aprende va a la basura. Algo tiene que haber. Entonces, especular con todas estas cosas, lo único que hacen nosotros es conocimiento, aprender a evaluar. Ahora el Papa lo vemos entrar, por ejemplo, en un quirófano. Y eso es una señal muy positiva, porque mucha gente creía que el Papa era Dios. O otra gente cree que solamente estando en el rezo y en la entrega total y absoluta de la convicción de una creencia religiosa es suficiente. Sobre todo quien conoce la historia de la humanidad y la cantidad de dioses y creencias que ha habido a lo largo de toda la historia. Mucha gente no la conoce y entonces no sabe que eso hubo cambios extraordinarios durante miles y miles de años. Fíjese que a mí me gusta incursionar en estos temas, porque estos temas, si bien son atrevidos y riesgosos, siempre dejan una enseñanza y siempre abren una interrogante. O sea, mucha gente que es creyente, respetada, pero sin posibilidades de entrar en un diálogo con nadie que contradiga algún concepto, no tiene soluciones. No es que me digan que el creyente ciego resuelve todo. Si el Papa, que es el que representa a todo ese núcleo, cuando tiene un grave problema, acude a una clínica. Antes no lo hacían, nunca supimos que un Papa haya ido a una clínica a hacerse una operación. Quién sabe cómo resolverían esos problemas. O a lo mejor lo resolvían, pero era secreto. O sea, cuidaban de destruir el mito. Es posible que muchos papas hayan pasado por quirófano, por médicos, en fin, todo lo que nosotros ignoramos. Pero que el Papa Francisco haya tenido la brillante idea de hacerlo público y de bajar del pedestal ese mito viviente y ponerlo a consideración para la especulación, porque esta es una manera de especular, es buenísimo, porque el mundo camina hacia eso. El mundo camina, venimos hablando que la ciencia, la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico desde todos los puntos de vista van avanzando de tal manera de que estas instituciones quedaban obsoletas en el tiempo. O sea, la Iglesia con el procedimiento que venía acumulado de miles de años,
pues se había mantenido vigente por la gran ignorancia y porque la comunicación no estaba al alcance de cualquiera como está hoy. Entonces, al no haber comunicación, había grandes secretos que no se conocían. Nunca habíamos conocido nosotros el interior de la iglesia. O sea, esto que ahora se ha llevado de hace unos 15, 20 años atrás hasta hoy, la intervención de la jerarquía de la iglesia en negocios sucios, en contrabandos, en negociados financieros, en fin, en barbaridades que son normales en el común de la gente, pero no en ellos. Entonces, nosotros que estamos observando con curiosidad extrema todo lo que está sucediendo y lo traemos a la tribuna, es buenísimo porque esto va a destrabar un montón de conceptos que hasta ahora estaban ahí inmovilizados, congelados en el tiempo. Nadie se atrevía a meter el dedo en la llaga. Decía que el que hablaba contra la iglesia, porque esto que estoy diciendo yo ahora consideraban que era una blasfemia. Una blasfemia. Hoy ya no, hoy ya es información. No es blasfemia que el Papa haya entrado a operarse de diverticulitis. Es una realidad. Entonces, eso a nosotros culturalmente nos beneficia, porque la cultura va adquiriendo un tinte humano que le faltaba. O sea, había mitos religiosos. Si esta iglesia, que es la más poderosa que hay en la tierra, se sincera de la manera que lo está haciendo el Papa, pues es muy buen augurio muy bueno. Y todo esto nos ha permitido comprobar que por milenios el hombre ha intentado resolver sus problemas físicos, sus problemas materiales, por el camino sublime, por el camino del alma, del espíritu, por la llegada a Dios. Creíamos que solamente ateniéndonos a la bonanza infinita de Dios, todo lo podíamos resolver. Y se ha sostenido con mucha pasión eso, y ha cobijado muchísimos intereses. O sea, los pobres solamente iban a llegar a Dios o a Jesucristo o a quien fuera el santo o la deidad a través de la humillación y del agachar la cabeza y de aceptarla, poner la otra mejilla y todo eso. O sea, no había venido la reacción natural. O sea, nosotros no podíamos intentar resolver los problemas humanos de marginación, de humillación, de vejación, de esclavitud, resistiéndonos, porque enseguida nos decían que éramos blasfemos. Y hoy vemos que se han equilibrado las posibilidades. Y entonces eso es bueno. O sea, nadie te dice, ni nadie piensa que... por ejemplo yo creo a mi manera de que hay alguien superior en la creación, que es el que nos ha dado toda esta maravilla, que nosotros con nuestra escasa capacidad mental, 5 sentidos nada más, por eso el chip que hablaba ayer yo te podría poner en otra dimensión. Hemos recibido como conocimiento y nos hemos condicionado a aceptar lo que nos decían los que estaban en mejor posición social que nosotros. O sea, nosotros hemos tenido que aceptar las decisiones de imposiciones que realmente hoy vemos que han estado equivocadas, porque hay una inmensa minoría, que menos del 1% de la población está en buena situación social y económica, y el 90% está marginada en el mundo, o por lo menos no tiene lo que debiera tener. Entonces, todas esas cosas son buenas porque nos permite a nosotros analizarlo. Por lo tanto, el mensaje que ha dado el Papa Francisco es de una elocuencia que no sé si todos los católicos lo van a entender, pero es un mensaje que atraviesa no solo la realidad, sino atraviesa la realidad de los tiempos, totalmente distinto. Hay un mensaje en este hombre
que está diciendo, nosotros somos humanos y tenemos que enfrentar a Dios con la humildad que Dios nos caracteriza a nosotros, hipotéticamente. Y tenemos que hacer nosotros nuestra tarea. O sea, nosotros no podemos creer en la divinidad solamente y esperar los resultados. Y él ha asumido la realidad de una manera tan elocuente que no cabe la menor duda de que es un mensaje sublime este. O sea, yo celebro muchísimo esto del Papa, porque si bien la Iglesia no te va a resolver el problema, porque todos los credos son, como te dije antes, hipótesis de voluntades, sueños, esperanzas, amor, o sea, entrega absoluta. Pero si va a la racionalidad, ahí viene la parte que nos gusta a los creyentes, que dice, bueno, que analizás, sos un materialista, estás poseído por el demonio. No, para nada. Y además, por si te cabe alguna duda, no voy a ser tan tonto que me voy a tirar contra una institución que tiene más de 2000 años de antigüedad. O sea, es una institución que es respetable por lo que significa, pero no es que esté exenta de que uno pueda acercar sus opiniones y evaluar las posibilidades, nada más. O sea, es una tarea que la hacemos con mucho cuidado, muy prolijos, tratamos de ser, y de no afectar la credibilidad de nadie. Si te gusta rezar y arrodillarte y pedirle a Dios para que resuelva tus problemas y evitas irte al quirófano, pues te felicito, la verdad. El Papa parece que no lo entendió así. Y a lo mejor en tus conclusiones pensarás que soy un ateo recalcitrante, un endemoniado que vocifera blasfemias contra un poder sagrado. Y está bien, si crees que eso es así, me parece muy bien, es tu idea frente a la realidad. O sea, los que están manejando el pensamiento real de la verdad son los que van a dar la última palabra. Yo creo que esta actitud del Papa de ayer es buenísimo. No te manifiesto, no te estoy confesando que yo soy católico y que me ajusto a los mandamientos. Y todo. Los mandamientos los tengo incorporados por naturaleza en mi ser. O sea, yo te he señalado libros que te hablan de los mandamientos que es la conducta humana, la manera de ser. En fin, esto ha sido muy bueno porque nos ha permitido hablar de cosas que antes eran intocables, o sea, eran monstruos sagrados. Y hoy vemos que son humanos. Y todo lo humano es posible opinar y vertir ideas sobre lo que nos beneficia o nos perjudica. Y hoy tocó a esta fortuita presencia del Papa en el pico de las noticias públicas del mundo. Mañana hablaremos tal vez de otra cosa, pero esto es bueno porque nos acerca a la verdad, o sea, la hipotética verdad que creemos que en algún lado debe estar. Te mando un abrazo grande y te agradezco que tengas la paciencia y la continuidad de que nos sigamos encontrando. Mañana nos vemos, por supuesto.